Vamos a dar parte a la palabra del Señor, amén, que es una parte también muy importante en este servicio. Con ustedes, nuestro pastor Jorge Ramos. Dios le bendiga, mis hermanos. Gloria a Jesús. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Permítame un momentito acomodarnos aquí. Gloria a Dios. Amén. Un saludo a todos los hermanos. Amén. Aquí presente, como los que están allá en sus hogares. Presente a través de las redes sociales. Facebook, YouTube, gloria a Dios, eso es lo que nos ha traído el COVID, ¿no? Utilizar las redes para poder predicar la palabra de Dios hasta donde el Señor quiera que ellas lleguen y donde puertas y ventanas se abran con relación a aprender celulares, laptops, gloria a Dios, y algunos quizás también en sus autos con sus radios, con pantallas, que también pueden vernos a través del YouTube. Un saludo a todos ustedes y que la palabra de Dios en este día sea de gran bendición para sus vidas. Gloria a Jesús. Estamos en el mes de la Biblia y hemos tomado el día de hoy, domingo 24 de septiembre, último domingo del mes, para hablar sobre este tema tan importante que es la autoridad de la Biblia. Yo he puesto la palabra Biblia para no usar la palabra de Dios, ¿vale? En relación que ciertamente la Biblia contiene la palabra de Dios, pero obviamente es un tema que lo estaremos explicando ya en el desarrollo del mensaje. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Gloria a Jesús. Hoy, por avance de la ciencia, tenemos que añadir nuevos términos también, incluso en el mensaje. A ver, decimos, abran sus Biblias, y también tenemos que decir, prendan sus Biblias, enciendan sus celulares, porque obviamente, ya pues el día de hoy, muchos andan con la Biblia en sus celulares, los aplicativos, y no vamos a decir que eso sea malo, está bien. Gloria a Dios, que se utilicen todas las formas y que aún la ciencia nos facilita. Pues antes veíamos a todos los hermanos, décadas atrás, los años 80, 90, del siglo pasado, increíble. Veíamos a todos los hermanos por las calles y las plazas con su Biblia rumbo a las iglesias. Gloria a Dios, y su corbatita. Ahora, bueno, ya poco se está usando la corbata. Yo tampoco no la uso muy frecuentemente. A ver, y pocos hermanos también ya andan con la Biblia en la mano. No vamos a decir que eso sea un pecado, pero antes pues era una forma muy característica de ver a los hermanos rumbo a la iglesia. Gloria a Dios. Y ciertamente tenemos que recordar la primera generación de cristianos en el primer siglo, pues ninguno de ellos tenían pues Biblias en las manos. No tenían Biblias, mucho menos pues celulares ni nada de esas cosas. Pero vaya a ver que muy bien usaban la palabra de Dios, la tenían grabada en sus corazones y eran conocidos no por andar con un rollo, un pergamino de algún libro de la Biblia bajo el brazo, sino por su forma de vivir. Hoy, lamentablemente, muchos quieren darse a conocer como cristianos por Biblias debajo del brazo, algunas hermanitas con panderetas y cabello largo y otros hermanitos con su corbatita, si se quieren dar a conocer de esa forma, y obviamente eso está lejos de ser real y ser verdad. Pues tenemos que tomar el ejemplo de la primera generación de cristianos que se dieron a conocer por su forma de vivir. Y dicho esto, vamos a abrir en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios añada bendición a su palabra. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, tu bendición a todos los hermanos que se conecten, Señor, a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Te pedimos su bendición para cada uno de ellos, Padre, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor. Porque grande es tu amor y grande es tu bondad, y tu amor, Señor, envuelve al mundo como el sol, ilumina todo rincón de la tierra. Tanto para buenos como para malos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque demostraste tu gran amor a la humanidad enviando a tu Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario. Pues tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado. Gracias te damos, Señor, por haber enviado a tu Hijo, para redimirnos de todo pecado, limpiarnos de toda maldad y darnos vida y vida eterna. Gloria a Jesús. Bien, hoy día 24 de septiembre, mes, amén, juntamente con octubre y noviembre, donde tenemos fechas muy espirituales y también de historia bíblicas. El mes de la Biblia, septiembre. Luego viene el mes de octubre en nuestro país. Mucha gente se vuelve un poquito más espiritual yendo a procesiones, ¿no? Tenemos fechas espirituales, ya sea buenas o malas, como el Día de los Muertos, el Día de los Santos, y en fin. Gloria a Dios. Septiembre, octubre tienen en el calendario pues estos días especiales. Y bien, que hoy precisamente queremos hablar de la autoridad de la palabra de Dios o de la Biblia, más precisamente de la Biblia, porque es más fácil utilizar la palabra Biblia que utilizar la palabra de Dios como tal para hacer algún ajuste o algún cambio. Porque el sentido común nos dice obviamente que a la palabra de Dios, dado que es de Dios, no podemos hacerle ningún cambio, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cómo vamos a hacer algún arreglo a lo que es la palabra de Dios como tal? Pues si es de Dios, pues no hay forma en que podamos hacer ajustes, arreglos, correcciones, porque es palabra de Dios. Por lo tanto, aquellos que lo están intentando y lo están haciendo, pues no usan la palabra, la palabra de Dios, sino que usan la palabra Biblia, que es más fácil para poder hacer alguna corrección o algún cambio, alguna modificación. Y la Biblia obviamente ha sido y es el libro más discutido a lo largo de la historia de la humanidad. Más atacado. Tenemos uno de los primeros reyes de Israel que quemó algunos rollos cuando se lo entregaron para que lo leyeran y se asustó aquel rey y terminó quemándolo. Y durante ya en el siglo XX, en la Revolución Cultural China también quemó muchas Biblias, y en las revoluciones comunistas también. Es algo increíble, no sé, ¿no? Bueno, sí lo sé, obviamente, porque si estamos hablando de una revolución que está dentro del marco de la política y la economía, que tiene que ver lo espiritual, o sea, hago una revolución para mejorar la condición social, amén, y económica, supuestamente, de los más oprimidos, ¿por qué tengo que quemar un libro? ¿No? Pero eso es lo que pasa y ha pasado a lo largo de la historia, tanto en las revoluciones rusa como cubana y otros pueblos más, como el día de hoy Corea del Norte, donde el libro es perseguido, atacado, y a los que lo leen los meten preso y en fin, lo van para
meterlo a campo de concentración y reeducarlo a fin de que no crean en este libro. Si es un libro espiritual, ¿por qué lo persiguen tanto si está en el marco espiritual? Y lo que estos líderes mundiales hacen está en el marco de la política y la economía para mejorar la condición, entre comillas, de sus pueblos. Y librarlos, según ellos dicen, de la opresión del capitalismo y todo ese tema. Y en medio de esa lucha, según ellos dicen, por mejorar la condición de sus pueblos y librarlo de la influencia yanqui y del capitalismo, terminan poniendo en medio la Biblia para destruirla, quemarla y atacarla. ¿Por qué sucede eso? Gloria a Dios. ¿Amén? Así que hoy estaremos viendo precisamente los últimos ataques que se le hacen a la palabra de Dios ya en estos tiempos, como lo dijo Antonio Cruz, científico cristiano, postmodernos. ¿Amén? Y luego la otra palabra, aldea global. Tengamos que estar escuchando de líderes políticos y economistas grandes, en fin, que se la han agarrado el día de hoy con la Biblia. Hay muchas religiones. Tenemos a la religión musulmana, tenemos a los budistas, a los sintoístas y otras religiones más. Y obviamente cada uno de ellos tiene sus propios libros religiosos. Pero ninguno de ellos es atacado como es atacado la Biblia. El solo hecho de que dentro de todas las religiones y todos sus libros también religiosos, el único que sea atacado sea la Biblia, pues nos indica que es el libro más peligroso y al que todo el mundo le teme, y naturalmente nos confirma que esa sí es la palabra de Dios. Si Buda escribió algo, pues nadie lo está atacando. Si Confucio escribió algo y tiene su libro, nadie lo está atacando. Y nadie lo quiere cambiar ni corregir. Y si Mahoma también escribió y tiene su Corán, no hay ningún gobierno, ningún líder que intente cambiarla, corregirla, como si lo hacen, y lo intentan hacer, lo han hecho y lo seguirán haciendo con la Biblia. Por eso que frente a esos ataques, ¿amén?, y a esas supuestas correcciones y actualizaciones, es más fácil usar la palabra Biblia que usar la palabra de Dios, porque si es palabra de Dios, ¿cómo nos podríamos atrever a corregirla, actualizarla y ponerla en contexto con nuestra realidad, quitando aquellas cosas que supuestamente, amén, están fuera de lo que la sociedad el día de hoy demanda como la inclusión, ¿no? Si es palabra de Dios, el solo hecho de usar la palabra de Dios, no podríamos entonces atrevernos a cambiarla y a corregirla. Entonces es más fácil usar la Biblia. Entonces sí podemos corregir la Biblia, sí podemos actualizar la Biblia y ponerla bajo el contexto de lo que hoy necesitamos, o hacer algunas mejoras o correcciones de acuerdo a nuestros intereses y a lo que mejor nos conviene. Gloria a Dios. Segunda diapositiva, para ir avanzando. A ver, porque no queremos hablar de lo que siempre hemos hablado, de dónde viene la Biblia, que la escribió, y eso ya está sobresentado. Sabemos que es palabra de Dios, que es Dios quien la dio, y el libro más antiguo de la humanidad y más discutido a través de los tiempos y más atacado, obviamente porque es palabra de Dios. ¿Vale? La posición habitual en la teología cristiana tiene que ver la palabra teo, ¿vale? Dios, estudio, nos habla de estudiar las cosas de Dios, estudiar la palabra de Dios. ¿Vale? Teología cristiana es que la palabra, la Biblia, la palabra de Dios, fue inspirada por Dios, mientras que hay algunos que creen que fue dictada, o Dios la dictó verbalmente, la palabra a aquellos que la grabaron, la escribieron. ¿No? Decías, y no es un tema que nosotros tengamos que discutir con los ortodoxos, que son los que tienen esta posición. ¿Qué dicen ellos? ¿Sabe? Que Dios
le dictó verbalmente a los escritores, a los profetas. Ellos estaban escribiendo y Dios le estaba dictando. Mientras que los cristianos decimos que Dios le inspiró. Sí que no es un tema de que tengamos que entrar en debate, en discusión, pues al fin es Dios quien lo dio. Ya sea por inspiración o por dictado, ¿no? Pero en este caso los ortodoxos son más radicales. No, Dios la dictó, palabra por palabra. Ya bueno, no vamos a entrar en debate con ellos ni en discusión, ¿no? No hay problema. Segundo, dice, la Biblia es una obra eminentemente espiritual que los creyentes, como nosotros, interpretan como la forma que Dios tuvo de revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad de salvación para la humanidad, o de la humanidad, además de su carácter y atributos. O sea, ahí que quieres conocer a Dios, pues tienes que leer la Biblia, así de simple. ¿A ver? Algunos dicen, ¿tú has visto a Dios? ¿No? Para que creas en Él, que no necesito verlo. Leo la Biblia y Dios se me revela. Porque la fe viene por oír o leer la palabra, no por ver. Gloria a Jesús. Porque, mis estimados hermanos y amigos, algunos dicen, ¿has visto a Dios para creer? Yo le digo a aquellos que dicen eso, no hay cosa más terrible que ver a Dios sin haberse arrepentido. Si no te has arrepentido, mejor ni sueñes con verlo. Porque el solo verlo, sin haberte arrepentido, eso va por juicio y condenación eterna. Porque eso es lo que viene al mundo. ¿Sabe? Por eso el Señor Jesucristo dijo claramente que la fe viene por oír. El apóstol Pablo nos enseña eso, que el Señor Jesús también estuvo buscando en Israel, dice, quien tuviera fe. Y lo encontró en un gentil, en un centurión, que le dijo, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, solo envía tu palabra y mi siervo sanará. Y él dijo, wow, se gozó el Señor. Porque dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque la fe viene por leer, oír la palabra de Dios, no por ver. Así que aquellos que dicen, ¿has visto a Dios? Para que no es necesario verlo. ¿Quieres conocer a Dios? Lee su palabra. Gloria a Jesús. ¿Cuánto alaban a Dios, hermanos? Amén. La Biblia es la principal fuente de doctrina y de fe. Deuteronomio, a través del gran profeta Moisés, Dios le dice al pueblo, y se lo dijo a Moisés, ¿no? Dado que entendemos que Moisés es el primer escritor de la Biblia escribiendo la Torá. La Torá no es toda la Biblia. La Torá es los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, la ley. Y Dios le dio orden a Moisés que escribiera con mucho cuidado lo que él le dictaba o él le inspiraba, por obra del Espíritu Santo, naturalmente. Y dice ahí Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, no añadiréis, en pocas palabras, parafraseando, a lo que yo te digo, la palabra que yo os mando, que yo te he mandado, o sea, lo que yo te he mandado, eso es, no añadas nada más a lo que yo te he mandado. Ni disminuiréis de ella, tampoco le quites a lo que yo te he revelado, lo que escribe, puntual. Por decir, 1, 2 y 3. Ya, escribe eso, Moisés, 1, 2 y 3, no pongas 4, no añades ni quites el 1, no, escribe 1, 2 y 3, lo que yo te revelo, lo que yo te mando, escríbelo con exactitud, sin añadir y sin disminuir de ello nada. Para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y se vuelve a rectificar en el versículo 32 del capítulo 12. Cuidaréis de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. ¿Vale? Gloria a Jesús. Y bien sabemos que la palabra de Dios se interpreta a sí mismo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que leer la palabra. Y creer en ella. Obviamente,
por asuntos de cultura y de traducción y de actualización, podrían haber algunos puntos, algunas diferencias, pero que el mensaje en sí siempre tiene que ser el mismo. Por ejemplo, cuando Dios dice, no matarás, ahí no hay nada que añadir, pues no matarás. No que lo maté porque me hizo esto. No, sencillamente dice, no matarás. Simple. A eso no se puede añadir ni se puede disminuir. ¿A ver? Entonces, algunos dicen, no, pero la guerra. No, pues sencillamente no debe haber guerra, pues. Lo hay, naturalmente, porque el hombre no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Y por causa de qué vienen las guerras, lo dice el apóstol Santiago, por causa de vuestro orgullo, por causa de vuestra altivez, ¿amén? Por la falta de fe, y porque el hombre siempre quiere enseñorearse de otros, y va a la guerra, sabiendo que va a matar, porque nadie va a la guerra pues con palo de escoba, ¿no? Van a la guerra sabiendo que tienen que matar. Entonces, ¿no quieres matar? Pues no vayas a la guerra. Gloria a Dios. Entonces, así de simple. Entonces, es importante que a los 10 mandamientos, que es conocido universalmente, pues no se le puede añadir un 11 o quitarle, amén, a esos 10 uno para que queden 9. No, sencillamente son 10 y no se puede añadir más ni se puede disminuir a eso. ¿Cuánto le dan a Dios a eso, hermano? Gloria a Jesús, aleluya. Amén. Entonces, estas son cosas bien claras y por eso, naturalmente, la palabra de Dios ha sido atacada a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Amén? Y ya hemos hablado bastante acerca de eso. ¿Cómo la palabra de Dios cambió al mundo? Cambió al mundo cuando el Señor Jesucristo vino. Se dieron, amén, las bienaventuranzas, se dio el mensaje de salvación. Entran en escena la iglesia, los apóstoles y luego terminan conquistando el imperio romano. Para que ahora pues tengamos la iglesia católica. Sí, la iglesia católica viene de esa raíz. Y nosotros naturalmente no hemos dejado de ser católicos tampoco. Porque algunos dicen, no, eres evangélico, has cambiado de religión. No hemos cambiado de religión. No hemos cambiado de religión. Lo que pasa es que sencillamente el católico tradicional ha dejado la Biblia. ¿En quién creen los católicos? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en muchos santos. Nosotros también creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en más santos que los católicos creen. Porque para los católicos tienen que esperar que alguien se muera y que venga el Papa y lo canonice para sin creer en él. Y la palabra de Dios nos dice que sin santidad, por lo tanto todos los que están aquí sentados, los que están en casa, tienen que ser santos. Bajo ese principio, los evangélicos tenemos más santos que toda la iglesia católica a lo largo de toda su historia. Gloria a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y no tienen que doblar su rodilla ante la Virgen María. Pero aquí sí enseñamos que todas nuestras hermanas tienen que vivir como María. Y todos nuestros hermanos tienen que vivir como José, obedeciendo a la palabra para que sean santos en vida y no después de muerto. No, en vida. Por lo tanto, yo puedo decirlo de esta forma, somos cristianos católicos practicantes de las Sagradas Escrituras. No hemos cambiado de religión. ¿Amén? Gloria a Dios. Por lo tanto, ya en la Edad Media, también la palabra de Dios impactó al mundo y transformó al mundo. Muchos no lo ven bajo este principio de lo que sucedió con Martín Lutero. Antes de Martín Lutero, o hasta el momento en que Martín Lutero entró en escena mundial, el mundo era gobernado por el Papa. El Papa ponía reyes y quitaba reyes y hacía lo que quería en toda Europa.
cuando entró en escena Martín Lutero con su tesis colgada y clavada en la puerta de la Iglesia Católica, protestando contra todos los dogmas que la Iglesia tenía hasta ese momento, hubo una independencia económica y política de todas las naciones con relación a la influencia y poder papal. Y de ahí comienza a nacer lo que hoy conocemos como nacionalismo y patriotismo, porque las naciones empezaron a independizarse, y una de las primeras en ese sentido, Alemania, y luego eso corrió a toda Europa, donde comenzaron a decirle, ya, papa, quédate allá en tu trono y aquí no te metas con mis asuntos de naciones. Y ni un centavo más te vamos a mandar para que estés construyendo tu sede y tu trono. Y comenzó a aparecer el nacionalismo y la independencia para ir separando los poderes religiosos de los poderes políticos. Que en cierta forma eso no se tomó todo de una manera así práctica, porque lamentablemente hoy se habla que hay que separar los poderes. Los curas en su iglesia y los políticos en sus palacios. Pero a la final eso es mentira, porque siempre la Iglesia Católica ha tratado de influenciar en los líderes mundiales y hasta el día de hoy lo hace, y eso viene con más fuerza más adelante. Que ya es un tema que tendremos que tocar en otra oportunidad. Gloria. Entonces así la Iglesia ha influenciado al mundo entero, la palabra de Dios ha influenciado al mundo entero, ha transformado cultura, ha transformado naciones, y por lo tanto se convierte en el libro más peligroso el día de hoy para las nuevas corrientes de pensamientos, para ideologías, para formas de vivir, ¿amén? Y corrupciones de los líderes mundiales para influenciar en el resto del mundo, porque cuando el hombre común y corriente empieza a leer la palabra, su mente cambia, su percepción cambia, su visión cambia de lo que es el mundo y de lo que significan los líderes y todo su poder que tienen para decir, hey, alto. Sí, impuestos tengo que pagar y lo voy a hacer, pero en mi casa, en mi intimidad, cuando yo doblo mis rodillas a mi Dios, ahí tú no te metas. Y ese es un asunto que parece superficial, pero no es así. Porque eso es lo que sucede el día de hoy en Corea del Norte. En Corea del Norte se considera una traición que se esté adorando a otro Dios y no a este líder que tienen actualmente, que quiere meterse en la intimidad de la casa de las personas, donde lo tienen que tener como un Dios a él. Y por ese motivo, muchos cristianos están en campo de concentración y reeducación, que son campos para reeducarlos y dejen de creer en la palabra de Dios y que hay un verdadero Dios y no el líder político que tienen allí, a quien le levantan monumento por todos lados y todos tienen que darle pleitesía, y vayan a ver cómo lo aplauden, hermano, a este hombre, que tiene a su pueblo sumergido en la pobreza, solo por hacer más armas y tratar de convertirse en una amenaza para el mundo entero. Gloria a Dios. Así estamos el día de hoy. Por ese motivo, el día de hoy pues tenemos fuertes ataques contra la Biblia. Ya ahí viene el tema. Dice, en estos tiempos en que vivimos, los líderes mundiales se han atrevido a modificar la palabra de Dios a su conveniencia. Ahí he puesto la palabra de Dios. Pero que en realidad ellos no usan la palabra de Dios como tal, como expresión, sino que ellos dicen Biblia. Es más fácil modificar la Biblia a su conveniencia que decir, vamos a modificar la palabra de Dios a nuestra conveniencia, porque ¿cómo podríamos modificar si es palabra de Dios? O sea, ellos no pueden admitir que sea palabra de Dios. Es una Biblia, un libro espiritual, y hay que actualizarlo de acuerdo al contexto en que estamos viviendo. Entonces que hoy día, una de las grandes amenazas contra la Biblia es la inteligencia artificial. Famosa. ¿No? Que todo el mundo la está hablando. ¿Y qué es lo que trata de hacer la inteligencia artificial?
reescribir la Biblia. Gloria a Dios. Amén. Imagínense. O sea, si vamos a dejarle esa labor a la inteligencia artificial, a una computadora, para que me entiendan bien los jóvenes y adolescentes, ¿no? Porque me entienden lo que es inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuántos tienen inteligencia artificial en su casa? Ah, sí, están levantando la mano, ¿no? No en su casa, en su bolsillo, ¿no? Y la llevan para todas partes. Gloria a Dios. Ustedes saben muy bien que hay una... Ustedes tienen su celular allí, bueno, yo lo dejé por allá atrás. Tienen su celular y ahí está la inteligencia artificial. Y ustedes, voy a comunicarme con mamá, con papá, con mis amiguitos. Y sabemos muy bien que eso entra a la fibra óptica, a veces va al espacio para volver a bajar. Pero hay una base, hay un ordenador, una sede principal, un monstruo de cerebro, ¿no? Que están ahí repartidos en algunos países, conectados entre ellos para que te faciliten la comunicación por WhatsApp, por Facebook, con tu pariente, tu amigo que está al otro lado del mundo. Gloria a Dios. ¿No ve? Y a veces usted llama a cualquier pariente que está al otro lado del mundo y piense bien a la hora que lo está llamando, porque no hace que estoy despertando. Y le va a decir, ¿para qué me llama a esta hora? Estoy durmiendo. Y como usted está despierto, usted cree que todo el mundo está despierto. ¿No? Gloria a Dios. Entonces usted tiene que sacar bien allí. La inteligencia artificial inmediatamente le va a decir en qué horario están allá para que usted pueda hablar con él. Pero hay un cerebro, una matriz, ¿no? Donde todas esas cosas hacen posible que todos los celulares funcionen. Y hay alguien que está frente a la pantalla controlando y chequeando lo que tú estás haciendo. Y en estos días me mandaron vi un TikTok, sí, que son muy interesantes. Y ustedes también deben de saber que usted puede ingresar ahí al Google y preguntarle a Google qué es lo que sabe de usted. Porque resulta que más información tiene Google de usted que su padre y su madre. Increíble, ¿no? Ya, todo eso tiene que ver con la inteligencia artificial. Este libro, que vamos a hablar de él, y estamos hablando de él, que nos habla de unos 400 años antes de Cristo, en que se imprimió la Septuaginta, que es la primera versión traducida del idioma hebreo en que se escribió la palabra al griego. ¿Vale? Gloria a Dios, la Septuaginta. ¿Por qué significa 70? Que fueron 70 sabios, entendidos en la palabra de Dios, que tradujeron la palabra por primera vez del idioma en que se escribió, del hebreo al griego. Y desde allí vamos a pasar por la Edad Media, en que Reina Valera, Casidoro de Reina y otros más empezaron a Nácar Colunga, empezaron a traducir la palabra de Dios de latín luego a todos los idiomas en que ellos se encontraban para que sus conciudadanos pudieran leerlo en su propio idioma, su propio léxico, como la Vulgata Latina, por ejemplo. ¿Saben? ¿Y por qué Vulgata Latina? Porque era una versión para el vulgo. ¿Qué era el vulgo? El pueblo común y corriente, que lo único que sabían era leer. Entonces, en la Edad Media, la gente que sabía leer y escribir ya eran doctores, en pocas palabras, ¿no? Pero no tenían facilidad, porque estaban escritos pues en latín y había que traducírselos a ellos, estaban en hebreo, en griego y había que facilitarle. Dado que solo la élite religiosa podía leer la palabra de Dios en latín, que ya era un idioma súper espiritual para la Iglesia Católica. Que hasta los años 60, en muchas partes del mundo, y nuestro país no fue la excepción, todavía se seguían dando las misas en latín. Cuando el pueblo hablaba quechua y hablaba otros idiomas más. Así que el cura daba toda su misa en latín y el pueblo estaba en la luna.
porque no entendían pues el latín, que era un idioma solo para la élite. Entonces todo ese trabajo se ha dado a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. Todavía las sociedades bíblicas, el Instituto Lingüístico de Verano, sigue traduciendo la palabra de Dios a idiomas nativos de la selva, y al quechua. Aquí en nuestro país tenemos más de 40 dialectos y se siguen traduciendo la palabra de Dios, donde los misioneros y los traductores se internan, viven con ellos, conviven con ellos, para aprender sus costumbres, su forma de comunicarse, y de esa manera traducirle la palabra a estos pueblos. Miren lo que sucedió con un misionero en una parte del Brasil, donde quiso traducirle a una comunidad de nativos la palabra de Dios a su idioma. Y se encontró con una gran barrera, miren, es impresionante. Que para los nativos, la escritura y la lectura era un asunto de dioses. ¿Cómo ellos iban a atrever a estudiar y a leer si era un asunto de dioses? Ahí el misionero tuvo que luchar contra esos conceptos culturales y religiosos para que los nativos pudieran leer la palabra de Dios en su propio idioma. Pero si ellos lo tenían, es un asunto de dioses, imagínense. Entonces, miren, ¿y qué tenían que hacer los misioneros y traductores? Pues no solamente estudiar sus costumbres, sino orar a Dios y pedirle al Espíritu Santo el entendimiento y la sabiduría para poder darle el mensaje de Dios a esos pueblos. Ahora imagínense, todo ese trabajo desde los años 400 antes de Cristo, con la primera traducción, hasta el día de hoy, miren, más de 2500 años de trabajo y esfuerzo, hoy se lo vamos a dejar a un celular, a una computadora. Ahora la inteligencia artificial, creada por los hombres, se va a encargar de actualizar una Biblia a lo que hoy estamos viviendo en nuestro contexto cultural, social y corrupto también. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? La inteligencia artificial reescribirá la Biblia, imagínense. ¿Quién quiere leer esa versión de la inteligencia artificial? ¿Cómo será? Dice, ¿no? La pregunta, ¿y para qué? Especialistas de inteligencia artificial aseguran que la Biblia da información falsa. Ya mire, ya empezamos por ahí. Así que estos grandes traductores de la Septuaginta hasta el día de hoy, con la Sociedad Bíblica y el Instituto Lingüístico de Verano, han venido dándole falsas y erróneas traducciones al pueblo, imagínense. Y ahora, ¡oh, qué maravilla! La inteligencia artificial dará la exactitud de la Biblia. No puede decirse palabra de Dios, ¿no? Sino de la Biblia. Porque, por eso dice, ¿no? La Biblia da información falsa. No podríamos decir, la palabra de Dios da información falsa. No se puede decir eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que aquí dice, ¿no? La inteligencia artificial reescribirá la Biblia. Ahora, sabemos que la Biblia contiene la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tenemos la palabra de Dios en este libro. Entonces, no podemos decir que la inteligencia artificial reescribirá la palabra de Dios. ¿Cómo se podría decir eso? No se puede, ¿no? Seguimos. A ver. Da información falsa y que se podrá reescribir una Biblia correcta. No se puede decir, ¿no? Se podrá reescribir la palabra de Dios correcta. Que generará una religión correcta. ¡Wow! Porque todos están perdidos, todo lo que han hecho la Biblia, todos están perdidos. ¡Oh, qué maravilla! La inteligencia artificial ha descubierto eso. Esta noticia salió el 8 de julio de 2023. Eso es nuevecito, ¿eh? No es nada viejo esta noticia. Así que miren, estos son los últimos ataques contra la palabra de Dios. Lo que está detrás de la inteligencia artificial, lo que están detrás, ya se enseñaremos en otras oportunidades, quieren tomar el control de la Biblia y de las religiones. Y aquí hay un nombre que en otro día estaremos hablando más de él, pero se lo vamos a mencionar para que usted lo pueda buscar. Yuval Harari,
o Harari, ¿no? Uno de los principales ideólogos del Foro Económico Mundial. Corre, con razón. Y ojo, este fulano es judío. Así que imagínense, este judío es uno de los ideólogos del Foro Económico Mundial, que está a cargo naturalmente de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Quieren hacer una Biblia correcta usando la inteligencia artificial para que no dé información falsa y errada. 2000 años, más de 2000 años de historia cristiana y ahora vienen a decirme que todo está errado. ¡Oh, qué maravilla! Esperaremos esa nueva edición de inteligencia artificial. ¿Para qué, pues, hermano? ¿Para qué? Eso sería, naturalmente, eso sería un monstruo. Eso sería, en pocas palabras, una Biblia satánica. Ni hablar, pues, ¿no? Esa es la nueva edición que quieren sacar, reescrita por la inteligencia artificial. Hay otras ediciones que ya han salido. Una de ellas es la Biblia feminista. Ya saben a qué huele eso, ¿no? Una se lanzó en Alemania en el año 2006 y la justifican en que la Biblia original fue manipulada por traductores con un sesgo machista. Todos eran machistas. Imagínense. De Moisés. Moisés fue machista, ¿no? Pablo. Juan. El Apocalipsis. Todo está escrito con un espíritu machista. Imagínense. Propio de las sociedades en que vivían. Es decir, todos ellos vivían en una cultura machista. En esta versión, Dios es la palabra eterna. O sea, en vez de poner Dios, usan la palabra la eterna. Para quitarle, no el eterno, ¿no? Porque también se usa la palabra el eterno. No, sino la eterna. Así que en vez de poner la palabra de Dios en las ediciones feministas, ponen la palabra la eterna. O la viviente. No el viviente, sino la viviente. Y en vez de Señor, se habla de nuestra madre y nuestro padre. O sea, ya, desde el Padre Nuestro. No se dice Padre Nuestro que estás en los cielos porque ya es un asunto machista. ¿Cómo se empieza el Padre Nuestro según los feministas? Madre nuestra madre, nuestro Padre que estás en los cielos. Imagínense, hermano, qué locura. Así que el Señor Jesucristo fue machista, pues. Que nos enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Increíble, ¿no? Estos son los últimos ataques que se dan a la palabra de Dios en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. No es de aquí a tiempos futuros o pasados. Y obviamente dice ahí, aparecen las apóstolas y las fariseas, diaconisas y las profetisas. Ya se quitan todo lo que tiene que ver con, ¿saben? Lo masculino, ¿no? Se quita todo. Impresionante. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora, en el año 2012 apareció una versión gay. Ya saben a qué se refiere eso, ¿no? Ya están oliendo, ¿no? Gloria a Dios. Favorable a los gays y las lesbianas, donde se reescribieron 9 versículos de la palabra de Dios, se actualizaron según ellos y reescribieron para que las lesbianas y los gays estén contentos con una Biblia de acuerdo a sus formas de vivir, ¿no? Porque tiene que ser una Biblia inclusiva, pues, ¿no? Donde todos se sientan bien, donde nadie se sienta aislado. Por lo tanto, bajo este principio, en el cielo entran lesbianas, entran homosexuales, entran todos. Naturalmente, ¿no? Gloria a Jesús. Y ojo que en Alemania aparecieron esas versiones feministas y Europa estas versiones que tienen que ver a favor de los gays. En nuestro país ya tenemos iglesias evangélicas para gays, naturalmente con pastores gays, pues.
porque hay un cielo para ellos también. Porque los animalistas, ¿saben quiénes son, no? También hay un cielo para los perros y para los gatos. También los animalistas están comenzando a reescribir la Biblia. Mire, otro ataque. Utilizando la inteligencia artificial para darle al libro del Génesis una actualización vegana. ¿Saben lo que son los veganos, no? ¿Cuántos saben lo que son los veganos? No de venados, ¿ah? Veganos. Veganos. ¿No? ¿Está ahí? Gloria a Dios. Vegana. Son los que no comen carne, tampoco toman leche. Y ningún producto que venga de la vida animal. Por lo tanto, ceviche tampoco comerán, pues no. Miren lo que se pierde. Pobrecito. Bueno, bien por ello, porque así no gastan el limón, dado que está caro, ¿no? Pero se pierden el rico ceviche. Entonces no utilizan ni consumen ningún, obviamente, el huevo tampoco, la leche, la mantequilla, todo eso son productos que vienen de los animales. Y seguramente que tampoco se pondrán un buen blazer de lana de alpaca, pues, ¿no? Entonces, ellos también sacan y quieren hacer su Biblia, de acuerdo a su conveniencia. Entonces, los animales ahora son denominados en estas Biblias seres. Y en lugar de bestias, criaturas. Sí, para darle un tema más de acuerdo a lo que ellos quieren. Entonces vean cómo el día de hoy esto sucede con la Biblia. No sucede con el Corán. No sucede con los libros de otras religiones. No, sucede solo con la Biblia. ¿Por qué tanto esmero contra este libro? Porque naturalmente la Biblia es palabra de Dios. Por eso que les dije en un principio, ¿no? Que ellos no pretenden cambiar la palabra de Dios como tal, porque ¿cómo podría la inteligencia artificial, ¿no?, hacer correcciones en la palabra de Dios? No, entonces usan sencillamente más fácil usar la palabra Biblia, ¿no? Correcciones y actualizaciones de la Biblia para la época en que estamos viviendo de acuerdo a nuestro contexto. Porque no podríamos hacer eso. Correcciones y actualizaciones una vez más en la palabra de Dios. ¿Cómo? Si es palabra de Dios, ¿cómo nos atrever a hacer eso? Ahora, no solamente termina este tema ahí, ¿no? Y lamentablemente tenemos que mencionar al Vaticano también, pues, ¿no? El Vaticano también va y quiere también hacer lo mismo. La homosexualidad no debe ser condenada. Así que ahora también ellos pretenden hacer correcciones en la Biblia para que la homosexualidad no sea atacada y por lo tanto en el cielo también entren ellos. O sea que ya ustedes saben bien que para que alguien se convierta en santo, según la enseñanza católica, pues el Papa tiene que canonizarlo. Y para sacarlo del purgatorio, que no existe, hay que hacerle misa. Y en la Edad Media había que pagar dinero. Entonces no es la palabra de Dios la que manipula a la sociedad, sino los malos religiosos que pretenden hacer ediciones de acuerdo a su conveniencia y de acuerdo a sus intereses. Por lo tanto, quieren hacer Biblias según su propia perspectiva y según sus propias corrupciones e inmoralidades. Gloria a Dios. En un texto de 300 páginas, la Comisión Bíblica, naturalmente católica, a petición del Papa actual, reinterpreta la visión de la homosexualidad, el adulterio, el celibato y naturalmente el divorcio. Así que todos ellos el día de hoy pues están trabajando, ya vean todo lo que hemos mencionado, que tratan de actualizar según sus propios intereses la Biblia. Y por último,
Tenemos la última diapositiva. China también intenta hacer lo mismo. No se queda atrás China. Ya vean todo lo que hemos mencionado. Todos son personas que están lejos de poder alcanzar la gracia de Dios. China intenta reescribir la Biblia y lavar el cerebro de los niños. Esta noticia se dio igualmente en julio. Esto es natural de todos los días, siempre hay emergencia. El 27 de julio de este año, 2023, se dio esta noticia en China, que el gobierno chino, el gobierno comunista, dado que la iglesia cristiana más grande del mundo es la más perseguida, y está en China. Gloria a Dios. Y ellos saben, como comunistas políticos que son, que a un cristiano chino convertido de corazón no se le puede manipular, ni engañar, ni presionarlo. Porque ellos saben que cuando a un chino con un encuentro con Cristo lo meten preso, él se va feliz a la prisión. Y no está llorando para que lo suelten, ahí se la pasa orando, clamando y cantándole a Dios como lo hizo Pablo y Silas. Y que por más trabajo duro que le sometan, por más prisión terrible en que lo metan, él sigue feliz cantándole al Señor, porque ahí el Señor está con ellos. Entonces es difícil tratar de cambiarle su pensamiento a un chino convertido de corazón. Se convierte en una amenaza, porque luego resulta en un mal ejemplo para el resto, porque aún en prisión siguen ganando cristianos. Entonces, ¿qué hacemos para que estos chinos no se conviertan en una amenaza para el Estado? ¿Cuál es la raíz de su fe? La Biblia. Entonces, hagamos una nueva edición. Miren lo que estos chinos quieren hacer. Y ya empezaron con un capítulo capítulo 8 del Evangelio de Juan. El Partido Comunista Chino está reescribiendo la Biblia con revisiones que intenta retratar a Jesús bajo una luz diferente de acuerdo a su conveniencia. Así que ahora vamos a tener a un Jesús comunista, naturalmente. Y chinitos también, ¿no? Todo forma parte de un plan de 10 años para obligar a los ciudadanos chinos a tener fe en el Partido Comunista y no fe en una religión. Así que van a sacar, naturalmente, de estas versiones la palabra cristiano y van a poner la palabra que esté relacionado con el comunismo, compañero, ¿no? El compañerismo, por ejemplo, ¿no? Camaradas. ¿A ver? Entonces tienen que reeditar, y ahí también van a usar la inteligencia artificial a favor de una versión que vaya más de acuerdo a los intereses del Partido Comunista. ¿Y por qué tratan de hacerlo? Porque se han dado cuenta que cuando más persiguen a los cristianos y más llenan prisiones de cristianos, más se siguen convirtiendo. Gloria a Dios. Ellos no han entendido que lo que le va a pasar es lo que le pasó al Imperio Romano. Cuando más cristianos mataban en los coliseos romanos, más se convertían en las graderías. Lo mismo le va a pasar a ellos. Cuando más cristianos metan en prisión, porque dicho sea de paso, la iglesia cristiana crece más en el fuego que en la primavera. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Más crece la iglesia cuando hay persecución que cuando hay, digamos, un avivamiento, ¿no? Gloria a Dios. Sí, se han dado muchos avivamientos, pero la iglesia siempre ha tenido mayor impacto en persecución. Porque cuando hay persecución, claman más.
clama a mí y yo te responderé. Cuando hay avivamiento, cantan más. Y no claman, cantan. Y todo el mundo canta y todos están alegres. Pero cuando hay persecución, se clama más. Y el Señor dice, clama a mí. Y eso está pasando en China. Gloria a Dios. Entonces van los chinos contentos. Y hermano, y hay noticias que se han llevado preso a toda la escuela dominical. Hermano, han llevado con ómnibus a una iglesia subterránea. Han cogido a toda la iglesia, han cogido a toda la escuela dominical, niños y adultos, a todos presos, hermano. Y todos se van felices cantando en el ómnibus, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Gloria a Dios. Entonces el gobierno comunista dice, ¿qué hacemos para frenar esto? Vayamos a la raíz de su fe, la Biblia. Entonces hagamos una nueva versión que esté más de acuerdo a nuestros intereses, para así seguir manipulando al pueblo. Así que ahora van a reescribir una Biblia china comunista, pues. Gloria a Dios. Obviamente, esa Biblia china comunista va a tener un espíritu. Pues no es el Espíritu Santo. Eso se va a convertir en una Biblia diabólica y satánica, inspirada por un demonio, naturalmente. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios con relación a todo este tema? Apocalipsis, capítulo 22. Y aquí tenemos, y ojo, estamos hablando de Apocalipsis, capítulo 22. ¿No? Ya sabe dónde está el Apocalipsis. Y capítulo 22. Versículo 18. Y esto va para todo lo que acabamos de mencionar. A las feministas, al Foro Económico Mundial, ¿no? A los animalistas, a los veganos, a los comunistas y a toda esta gente. Estos versículos se los dedicamos. Versículo 18, para que lo oigan bien. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, quieres añadir, ¿no? La palabra vegano, como ya lo hemos visto. Dios traerá sobre todos los veganos, todos los animalistas, todos los feministas, las plagas que están escritas en este libro. Y a todo el Foro Económico Mundial. Ninguno de ellos escapará. Y si alguno me escucha, estás a tiempo de arrepentirte y salir de ese círculo diabólico. Y si alguno quiere quitar de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Escúchelo bien, Papa Francisco, que intenta arreglar la Biblia de acuerdo a los intereses de algunos corruptos. Gloria a Dios. Del momento en que dice que en los cielos también entran los homosexuales, ya estás en esta lista. Que si tu nombre estuvo allí, apresúrate de afirmar que así sea, antes que te lo borren o quizás nunca te lo hayan escrito en el libro de la vida. Porque esta Biblia que yo tengo, donde está Apocalipsis, este versículo también está en la Biblia católica. Que dicho sea de paso, hay muy buenas versiones como el Narca Kulunga y la Nueva Jerusalén. Así que no intentes cambiarlas para acomodarla a intereses foráneos y a gente que anda en pecado y corrupción, como que para ellos también hay un cielo de corruptos y de inmorales. Ya el Señor lo ha dicho allí en el versículo 14, capítulo 22 de Apocalipsis. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros, para los animalistas, estarán fuera. Los hechiceros, los que adoran al diablo, estarán fuera. Los fornicarios y los que andan en corrupción estarán fuera. Los homicidas y los idólatras estarán fuera.
Y todo aquel que ama y hace mentira no entrará en esta ciudad. Y los que intenten arreglar la Biblia de acuerdo a sus intereses, sobre ellos vendrán todas las plagas que están aquí en la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. En ese sentido, la Biblia no es inclusiva. No mete a todos en el mismo saco. Hace separación. Es separatista aunque no te guste. Porque esa palabra para muchos suena feo, pero para entrar al cielo es muy aplicable. La Biblia es separatista. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Mateo capítulo 25. ¿Vale? Que los cabritos estarán a su izquierda y las ovejas estarán a su derecha. Así que fíjate bien dónde estás y qué camino estás tomando. Y si crees en Dios y quieres entrar al cielo, más te vale que seas separatista y te separes de los cabritos y te juntes con las ovejas. Y te acerques al Señor rindiendo tu corazón y pidiéndole perdón por tus pecados. Porque ciertamente el Señor ama al mundo entero, pero aborrece el pecado en que muchos de ellos se encuentran. ¿Quieres la salvación y el perdón de tus pecados? Sé separatista. Sepárate del pecado. Porque eso significa santidad. Lo que están apartados, separados de corrupción y de inmoralidad. Dile al Señor ahí en tu lugar donde te encuentras: Señor, ten misericordia de mí y perdona mis pecados. Límpiame de toda maldad y lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad y a agradarte solo a ti. Y que tu palabra, Señor, esté inscrita en mi corazón. Gracias te doy, Señor Jesús, porque creo que me has perdonado y me has limpiado de todos mis pecados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, mi estimado hermano, de cualquier lugar en que te encuentres, busca una iglesia que te hablen de Cristo y su gran amor y su pronto retorno también. La paz de Dios sea contigo. Y si Dios quiere y Dios lo permite, nos encontramos el próximo domingo. Dios te bendiga.